El fracaso es la manera de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. O al menos esto es lo que pensaba Henry Ford sobre el fracaso y este será el tema principal de hoy. Hablo con Ramón Blanco, emprendedor en serie, cofundador de empresas como Self-Trade o Indexa y también de algunos proyectos que no terminaron bien, pero que le dejaron muchas enseñanzas. Ramón acaba de publicar un libro titulado Fracasar para avanzar, que resume muchas de estas lecciones y todos los beneficios del libro van a la Fundación Ayuda Efectiva, de la que hablé aquí con su fundador, Pablo Melchor, en el episodio 362. Hace casi un año de eso anunciamos ahí también la creación de un equipo de donación de fines revolucionarios y acabo de ver que hemos donado, gracias a la audiencia, más de 30.000 euros que nos han permitido proteger de la malaria a 3.500 personas y a prevenir la deficiencia de vitamina A en casi 5.000 niños, entre otras cosas. Como explicamos en su momento con Pablo, el concepto de altruismo eficaz consiste en donar a proyectos que generan el mayor impacto con la mínima inversión posible y es el enfoque que sigue Ayuda Efectiva. Si os interesa colaborar, os recomiendo escuchar ese podcast o ir directamente al enlace que pondré en las notas del episodio. Volviendo a la charla con Ramón, veremos por qué es necesario aprender a gestionar el riesgo, cómo saber si debes persistir en un proyecto o abandonar, hablaremos del burnout laboral y de mucho más. Y si bien la charla gira alrededor del emprendimiento, las enseñanzas son aplicables a la vida general y de hecho empezaremos hablando del primer gran fracaso de Ramón como jugador de rugby en la selección nacional. Antes de pasar a la entrevista, os comento que acabamos de publicar nuevas fechas para el próximo evento del método Wim Hof, que será el 25 y 26 de mayo en Valencia. Son 2 fechas, os podéis apuntar el sábado o el domingo. Practicaremos el método Wim Hof, sobre todo la parte de respiración y de exposición al frío. Comeremos todos juntos, la comida está incluida en el evento y por la tarde tendremos una charla sobre la importancia de la hormesis y cómo aplicarla a nuestras vidas. Si os interesa participar, tenéis toda la información en finesrevolucionario.com/WIM, WIM, repito, finesrevolucionario.com/WIM. Y sin más, damos la bienvenida a Ramón Blanco. Bienvenido al podcast, Ramón, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Marcos. Nada, a ti por venir, es un placer charlar contigo. Es uno de esos episodios un poco distintos donde no hablamos directamente de salud, aunque sí tocaremos el tema del burnout y del propósito, ¿no? Que creo que están íntimamente ligados con la salud. Pero aprovechando tu nuevo libro, Fracasar para avanzar, quería centrarme en esto, en el fracaso y en cómo podemos aprovecharlo. Pero antes de hablar de fracaso, me gustaría que nos hablaras de tus éxitos, ¿no? Para que la gente te sitúe, qué grandes hitos te definen y qué haces actualmente. Bueno, yo soy un emprendedor en serie, no de vocación. O sea, yo nunca quise ser emprendedor hasta que me fui a Estados Unidos. Me dieron una beca al gobierno americano, una beca Fulbright, para estudiar en Estados Unidos. Me aceptaron en Harvard y me fui a hacer un MBA allí, ¿no? Y allí durante 2 años básicamente se pasan los profesores 2 años diciéndote que si no te haces emprendedor, pues que no cambiarás el mundo y que básicamente que tu vida será pues una vida de ciudadano de segunda división, ¿no? Muy El caso es que me lo creí, ¿no? Y después de ir a Estados Unidos, pues sí que quería ya emprender. Entonces, en 1999 cofundé mi primera empresa, que siempre de finanzas, se llamaba Self-Trade, que era un broker online para comprar y vender acciones a través de Internet. A eso le pasaron muchas cosas, pero bueno, la sacamos a bolsa en Francia, luego nos fusionamos con los alemanes, luego acabó vendida al grupo Société Générale, que es un banco francés relativamente grande. Allí estuve hasta el año 2011, en que al final estaba viviendo en París, me volví a España, monté mi segunda startup, que se llamó etc.es, que era una startup para solucionar trabajos de corta duración, ¿no? Podría ser un fontanero, un electricista, un mudancero, o pasearte al perro o esperar una cola por ti. Eso fue mal, muy mal. La cerré a los 3 años y desde el año 2014, ya con mis socios actuales, que son François Derbé, Unai Ansejo y otra serie de socios financieros, pues montamos por una parte Indexa Capital, que es un gestor automatizado de inversiones de cierto éxito. Tenemos pues 2.200 millones bajo gestión de 75.000 clientes. Estamos presentes en 3 países, en España, en Francia y en Bélgica. Y luego Bigwater Funds, que es una gestora de inversiones en empresas de tecnología, más chiquitita, que tenemos 20 millones bajo gestión.
y que se dedica pues, a comprar empresas y a tratar de venderlas más caras 10 años después. ¿Vale? Eso es un poco el resumen. Casi nada. De hecho, yo estoy entre esos clientes de Indexa. Tuvimos aquí algún podcast sobre salud financiera, ¿no? Que creo que es una parte también importante de la salud. Hablamos de fondos indexados, que son una gran herramienta para invertir sin complicaciones. Pero bueno, como decía, hoy hablaremos de fracaso y creo que tu primer gran fracaso fue deportivo, ¿no? En un importante partido de rugby. Podemos empezar por ese fracaso, si te parece. ¿Cómo lo viviste? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo en otra vida, en el siglo XX, pues era jugador semiprofesional de rugby. Yo fui 15 veces internacional por España. Al acabar la carrera, pues tuve la oportunidad de irme a jugar profesional a Sudáfrica, bueno, todo lo profesional que se podía hacer en 1995. Y el caso es que en 1989, pues España tuvo posiblemente el mejor partido de su historia, y yo posiblemente tuve el peor partido, no, sin duda tuve el peor partido que he jugado nunca, ¿no? España jugaba contra los All Blacks. Los All Blacks son pues la selección de rugby de Nueva Zelanda que tiene la tasa más alta de victorias de ningún equipo nacional, ¿no? Ganan el 77% de los partidos que juegan. Estos señores venían de ganar la Copa del Mundo, y en ese equipo que vino aquí a España, pues más o menos la mitad de ellos eran los recientes ganadores de la Copa del Mundo y jugaban, pues para entendernos, pues el Messi de la época, el Cristiano Ronaldo de la época. Esta era la gente que jugaba ese partido. Era mi primer partido internacional en Sevilla. Ese partido lo vio todo el mundo. En aquella época, los oyentes no se acordarán, pero solo había 2 cadenas de televisión, la 1 y la 2. El partido se puso por la 2. Es el partido más visto de la historia del rugby en España, y todo el mundo que vio ese partido, que tiene un amigo que vio ese partido, que jugó al rugby, que ha jugado al rugby 20 años después, o que tiene un amigo que jugó al rugby, se acuerda de ese partido y se acuerda de mí, ¿no? Yo fallé pues 4 patadas a palos y un drop, ¿vale? Lo cual es una cifra absolutamente ridícula para un deportista de alto nivel. Y bueno, pues como consecuencia de España perdió 22-12. Si yo hubiera metido pues el 75% de esas patadas que fallé, España podía haber ganado. Y bueno, como consecuencia de eso, pues me echaron de la selección, claro. Vaya. Entonces, efectivamente fue un buen fracaso para comenzar. Buen fracaso para empezar, sí. Pero dicen esto de que tener éxito al principio es peligroso porque te crees invencible después, y un fracaso inicial te puede también hacer más cauto y facilitar el éxito después siempre que aprendas de ello, ¿no? Y tú creo que aprendiste y tuviste después una carrera razonablemente exitosa en el rugby, aunque después la mayoría de tus éxitos y fracasos se dieron en el mundo empresarial, de emprendimiento. Y en este sentido, estudiaste en Harvard, como nos explicaste, y comentas en el libro que en España está mucho más estigmatizado el fracaso que en Estados Unidos. ¿Cómo se percibe esto y por qué crees que ocurre? Bueno, posiblemente hay varios temas ahí, ¿no? De hecho, bueno, yo escribo el libro porque es un tema que tenía pensado desde que estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos ves que la gente, pues por supuesto habla de sus éxitos, pero también habla de sus fracasos, ¿no? Sin embargo, cuando vuelvo a España, pues lo que me encuentro es que aquí, pues todo el mundo parece que solo va de éxito en éxito, ¿no? Y era algo que tenía en la recámara. Yo creo que hay varios temas ahí. Hay un tema de una actitud hacia el riesgo en España que no es la adecuada, y eso puede ser por diferentes razones. O sea, España es más o menos la 14ª, 15ª economía del mundo por tamaño. Sin embargo, en actitud hacia el emprendimiento, en cultura del emprendimiento, somos el país número 85. O sea, somos un país en donde la gente lo que quiere es pues ser funcionario o jubilarse en una gran empresa y ser directivo, ¿no? Y yo creo que hay varios temas ahí. Uno es posiblemente una percepción del riesgo que nos viene de muy atrás, ¿no? La nobleza española ya en el siglo XVI pues no podía trabajar, no podía asumir riesgos porque se veía mal. Y luego hay posiblemente un tema de la actitud de los españoles hacia el dinero y hacia el éxito, ¿no?
En general hay una gran parte de la población que tiene una relación difícil con el dinero, ¿no? O sea, si Roche gana mucho dinero, pues es un señor que algo habrá hecho o alguien le habrá robado porque ha ganado mucho dinero muy rápido. Esto es algo que desde luego no sucede en los países sajones. Y luego hay una actitud también muy difícil hacia el éxito en España. En Estados Unidos, pues la gente quiere ser como Elon Musk, ¿no? O como Bill Gates. Le ponen los nombres a los gimnasios de los grandes emprendedores, los telediarios abren con los nombres de los grandes emprendedores. Y en España no es así, ¿no? En España, si le ponemos el nombre de un parque, pues Roche o Amancio Ortega, pues va a haber una parte de la población que se va a sentir molesta. Y yo creo que todo eso hace que seamos una sociedad pues muy aversa al riesgo. Es una pena, ¿no? Porque una sociedad que castiga el fracaso es una sociedad que castiga el progreso. O sea, para progresar hay que cometer errores, hay que tomar riesgos, no riesgos temerarios, obviamente, y después hablaremos de esto, pero sin riesgo no hay progreso y el riesgo implica fracaso, eventualmente, ¿no? Ojo, tampoco queremos irnos al extremo de glorificar el fracaso como se hace a veces. O sea, lo ideal es no fracasar. Se puede aprender también del error de los errores de los demás y, por supuesto, se puede aprender también del éxito, ¿no? Pero es verdad que el fracaso propio deja lecciones más claras, más duraderas, ¿no? Sí, yo os lo cuento en el libro, yo no he sido capaz de aprender de los errores de los demás. Espero que la gente no sea como yo y que la gente sí sea capaz de aprender, pero sí que he aprendido mucho de los míos, ¿no? Y de hecho, los errores que he cometido, que algunos han sido muy grandes, no los he vuelto a repetir, ¿no? Y los tengo grabados en piedra y sí que me han ayudado en el futuro para corregir pues temas, actitudes y bueno, pues al final para conseguir ciertos éxitos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que no hay que glorificar el fracaso, ni mucho menos. O sea, fracasar no es nada agradable, pero sí que hay que normalizarlo porque, sobre todo, si emprendes, lo normal es fracasar, ¿vale? O sea, la empresa media dura 7 años abierta. O sea, quiere decir que a los 7 años lo normal es que la empresa esté cerrada. Y la tasa de mortalidad, por ejemplo, de empresas invertidas por fondos de capital riesgo, pues anda por el 50%. ¿Sabes? O sea que hay que aceptar que fracasar es lo normal. Totalmente. Y de hecho creo que tendemos a ver el éxito y el fracaso como opuestos, cuando en realidad son parte del mismo tejido, por así decirlo, ¿no? Y que la pregunta correcta no sería ¿cómo evito fracasar? Porque como vimos, si tienes mucho miedo al fracaso, nunca vas a intentar nada difícil y fracasar, como dices, es lo normal, es lo más probable, sino que la pregunta debería ser ¿cómo fracasar de una manera que, punto 1, no me destruya o me haga arruinarme? Y punto 2, que me permita desarrollar competencias que van a hacer el éxito más probable en mi siguiente intento, ¿no? Creo que iría un poco por ahí. Exactamente. O sea, el libro tiene 2 objetivos. El primero es normalizar el fracaso, ¿no? Puesto que estadísticamente si emprendes, si asumes riesgos, va a ser lo normal. Y el segundo es que, visto que eso es lo normal, que fracases bien, ¿no? Y fracasar bien, ¿qué supone? Pues que puedas salir de ese fracaso entero. Entero quiere decir listo para asumir riesgos de nuevo, para realizar un nuevo emprendimiento. ¿Qué cosas no hay que hacer? Pues no hay que endeudarse, y mucho menos personalmente. Hay que saber cerrar antes de dejar, de dejar de pagar, desde luego, a Hacienda, a la Seguridad Social y a tus empleados, pero también en la medida de lo posible a tus proveedores, ¿no? Y hay que salir sin una tacha reputacional, ¿no? Que haga que la gente no vuelva a confiar en ti. O sea, por ejemplo, esas empresas que cierras dejando 6 meses a deber a los trabajadores, eso muy probablemente lo que va a hacer es que nadie más confíe en ti en el futuro, ¿no? Y finalmente, y más importante, desde luego no hay que asumir un fracaso de tal manera que te afecte, pues que entres en depresión o que incluso pierdas la vida, ¿no? Que ocurre también. Entonces, todo eso hay que valorarlo, hay que saber cerrar antes de llegar a esas situaciones y estar alerta, ¿no? Antes de que se produzcan esas situaciones. Sí, me gusta ese concepto de fracasar bien, ¿no? No solo en el sentido de aprender, sino de no cerrarse puertas, de no dañar relaciones, de no dañar tu reputación, porque estas cosas sí pueden suponer un lastre muy importante para tus siguientes intentos, ¿no?
Y por comentar algunas ideas del libro, mencionas, por ejemplo, la historia de Self-Trade, de donde extraes la lección de que cuando corres riesgo no lo dobles, que creo que tiene que ver con esta idea de no endeudarte demasiado que decías ahora, pero cuéntanos un poco esta lección y sobre todo cómo se puede aplicar a nivel más general. Sí. Bueno, cuando emprendes, y más cuando emprendes en empresas de tecnología, ¿no? Donde se supone que vas a crecer muy rápidamente, que vas a perder dinero, pues por la propia naturaleza del negocio vas a asumir riesgos, ¿no? Bueno, pues en esa situación en concreto lo que ocurrió es que nosotros teníamos, como accionistas de la empresa, teníamos unas acciones, pero además recibimos una serie de stock options, ¿no? Los stock options es una opción que te va a dar más dinero en función de lo que acabe subiendo el precio de una acción, ¿no? Pero tiene la particularidad de que si baja por debajo de un cierto nivel, pues no vale nada. Por ejemplo, si yo tengo una stock option que puedo ejecutar a 4 euros, si el valor de la acción está a 10 euros, pues yo ganaré 10 menos 4, pero si el valor de la acción está a 2 euros, yo no gano nada porque solo la puedo ejecutar a partir de 4 euros. Entonces, partimos en una situación donde bueno, pues yo tenía unas acciones de la compañía y además tenía unas stock options. Un poquito antes de la salida a bolsa, esto también nosotros sacamos a... ¿Hablamos de qué año? Hablamos de febrero del año 2000. Justo antes de explotar la burbuja.com. Y para que los oyentes, aquellos oyentes que se acuerden, el mercado empezó a bajar el 15 de marzo del año 2000 y no dejó de bajar nada, prácticamente ni un día hasta el 31 de diciembre del año 2002, ¿no? Fueron 3 años muy largos. Entonces, nosotros lo que hicimos era una época, pues era lo que se llama la burbuja de Internet, donde bueno, pues lo que pensábamos es que estábamos sentados encima de una mina de oro, que todo lo que tocábamos pues prácticamente salía bien y que aquello iba a tener, la empresa que montamos, pues iba a tener un crecimiento sin fin. Todo esto auspiciado, por supuesto, por decenas de consultores que nos decían pues cómo iba a crecer el mercado por todos lados, decenas de banqueros de inversión que nos decían que éramos muy listos y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos en ese contexto de salida a bolsa fue que, auspiciados también por el regulador, pues lo que hicimos fue subir lo que se llama el strike price, ese 4 euros que yo mencionaba, ¿vale? Lo pasamos mucho más arriba, lo pasamos a 8 euros, lo cual quiere decir que si la acción estaba por debajo de 8 euros no valía nada. Sin embargo, si estaba por encima de 8 euros, nosotros íbamos a ganar pues 2 o 3 veces más. Y no solo eso, sino que en el contexto de la salida a bolsa, además, bueno, pues pedimos créditos para comprar más acciones de la compañía en el contexto de la salida a bolsa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque éramos más listos que nadie y porque íbamos a ganar más dinero que nadie, ¿no? Nada más salir a bolsa, pues la acción subió, ¿no? Y durante un par de semanas, pues, bueno, pues en mi caso ganaba ficticiamente varios millones de euros. 2 años después, pues la acción había bajado un 90%. 9-0, no 10, no 1-9, 9-0. Por supuesto, las stock options, esas opciones de las que he hablado, no valían nada. Y las acciones que yo había comprado valían mucho menos que la deuda que yo tenía, ¿no? A eso es lo que me refiero con, si estás en un emprendimiento que ya es algo muy arriesgado, desde luego no puedes asumir deudas encima de ese emprendimiento porque como emprendedor ya estás muy, muy expuesto al riesgo. Sí, yo viví también en esa época a otro nivel. Yo empecé a trabajar justo ahí, tenía algunas stock options, invertí en fondos tecnológicos de Internet y lo perdí casi todo, por supuesto. Por suerte era poco dinero en términos absolutos porque tenía pocos ingresos todavía, pero bueno, mirando atrás creo que fue una buena lección. Hay también estudios donde se ve que el momento económico en el que empiezas a invertir influye también mucho después en tu perfil de riesgo, en tu actitud, ¿no?, ante el riesgo. O sea, si empiezas en un entorno boyante o un entorno de crisis, pues moldea en parte tu actitud ante el riesgo futuro. Pero bueno, como recomendación, si estás en un entorno de emprendimiento, la idea sería gestionar el riesgo y no añadir más riesgo pidiendo un préstamo extra para comprar más opciones o más stock options o cosas así, ¿no?
Dice Warren Buffett que para triunfar hay que sobrevivir, es decir, cualquier riesgo que pueda suponer la quiebra es demasiado y por supuesto hay gente que ha tenido éxito después de una quiebra, no es tampoco el final del camino, pero es mucho más difícil recuperarse, ¿no? Y ya no solo económicamente, que también, sino emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer apuestas asimétricas, es decir, tomar riesgos que si salen bien tienen un potencial de beneficio muy alto, pero que si salen mal tienen un daño limitado, ¿no? Y si te endeudas mucho, pues estás multiplicando el riesgo. Eso es. A mí una frase que me gusta y que creo que es muy ilustrativa, no sé exactamente de quién es, que es, o sea, nadie se hizo rico sin concentrar su inversión. O sea, toda la gente que se ha hecho muy rica, Jeff Bezos, Facebook, Microsoft, se han hecho ricos porque tenían muy concentrada su inversión, ¿no? Pero nadie se hizo pobre diversificando su inversión, ¿no? Y eso es una frase muy cierta, ¿no? Sin embargo, es muy fácil hacerse pobre, muy fácil, poniendo todos los huevos en la misma cesta. Sí, está esta doble visión, ¿no? Están los que opinan que debes poner todos los huevos en la misma cesta y vigilar muy bien esa cesta, ¿no? Es una opción. O dice también Warren Buffett que si tienes que diversificar mucho es porque no sabes lo que haces, ¿no? Pero bueno, él a su vez es un buen ejemplo de diversificar con cabeza, ¿no? Sí. Pero concentrando más dinero en lo que consideras que es una mejor inversión. Como siempre, un punto medio, ¿no? Ni diversificar demasiado y meterte en cosas que tampoco entiendes, ni apostar todo a una única carta, porque al final el azar siempre juega un papel, por mucho que parezca una apuesta segura, ¿no? Hablas también de la importancia de seleccionar bien a los socios y del papel de la cultura en las organizaciones. ¿Qué lecciones puedes compartir aquí? Sí, bueno, una de las principales causas de fracaso estadísticamente de los emprendimientos, ¿no? Esto lo tienen muy medido los americanos, es, y está o sea, salen muchos estudios empíricos, es la mala elección de los socios, ¿no? Cuando realizas un emprendimiento, te tienes que asegurar muy bien que los socios ven la vida de la misma manera, ¿no? Si un socio quiere vender la empresa a los 10 años y el otro no la quiere vender, si un socio quiere asumir mucho riesgo y el otro no lo quiere asumir, si un socio quiere crear una compañía que lo que va a hacer es pagar dividendos y los otros socios lo que quieren es una compañía que no pague dividendos y que crezca mucho, todo ello va a llevar en algún momento a una fricción muy importante, ¿no? Entonces es una de las principales causas del fracaso de las startups. En mi caso, yo aludo más en el libro a temas culturales que también son muy importantes. Es otra si los socios ven la cultura de la empresa de manera muy diferente, es un grave problema también. A nosotros lo que nos ocurrió es que, en este caso, Self-Trade, que es la compañía que sacamos a bolsa en el año 2000, era una compañía de origen francés, ¿vale? Donde la mayoría de los emprendedores eran franceses y eran emprendedores de una cultura muy startupera, muy de ir muy rápido, crecer muy rápido, descuidar un poco los costes, ¿vale? Descuidar el control, pero a base de ganar cuota de mercado muy agresivamente y muy rápidamente, ¿no? Esa compañía, precisamente por esa burbuja, ese estallido de la burbuja tecnológica, se fusionó pues en el año 2001 con una compañía alemana, ¿no? Era una compañía alemana también de Internet, se llamaba Direct Anlage Bank en ese momento. Y yo nunca me imaginé que las diferencias culturales iban a tener tanta importancia, ¿no? Esta compañía alemana pues era el estereotipo de lo que nos podemos imaginar como españoles de una compañía alemana, ¿no? Para hacer cualquier cosa se hacía un project management, ¿no? Un diagrama de Gantt con etapas, qué cosa va primero, luego la otra. Para probar cualquier cosa, pues primero pasaba por un comité, luego ese comité subía a otro comité, ese comité lo revisaba el consejo de administración, bajaba de nuevo, le decía que lo miraran otra vez. Era un tema de locos, ¿no? Tenías unas personas que querían bajar muy rápido y viajar y crecer muy agresivamente, y tenías otro grupo de socios pues que lo que querían era controlar los costes, controlar los procesos y sacrificar el crecimiento, ¿no? Bueno, que yo llegó un momento en que
pues eso, es que los franceses pues comían croissants y los alemanes pues comían chucrut y no se entendían entre sí en nada. O sea, es que no compartían ni aficiones, ni la manera de ver la vida, ni los chistes, ni nada de nada, ¿no? Y aquello acabó de muy mala manera por una serie de circunstancias. Pues acabamos los socios alemanes y franceses denunciándonos los unos a los otros. Acabó fracasando la fusión y el grupo francés Self-Trade acabó vendido a otro grupo francés, en este caso a Société Générale, ¿no? O sea que efectivamente la cultura de las personas y de las organizaciones al final somos personas humanas y importa mucho. Hay varias lecciones ahí, ¿no? Primero, que muchas fusiones o adquisiciones no crean ningún valor, sino que lo destruyen, y lo comentas también en el libro. Y segundo, que solemos seleccionar como socios a familiares, amigos, que puede salir bien, por supuesto, y hay muchos ejemplos de empresas familiares o creadas por socios que eran amigos, pero también añade cierto riesgo durante el emprendimiento, ¿no? Sobre todo si no está claro lo que va a hacer cada uno, lo que aporta cada uno. Creo que es importante que haya complementariedad, ¿no? O sea, no quieres a un socio con tus mismas habilidades que piense igual que tú, porque entonces uno sobra, pero sí debe haber esa visión conjunta del proyecto, del futuro, tener habilidades complementarias. Y el riesgo de tener amigos como socios es que se puede dañar la relación después si la cosa no va bien, y es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que lo has dicho adecuadamente. O sea, no es que no haya casos en los cuales pues trabajar con amigos o familiares pues carezcan de éxito. O sea, sí hay casos, pero estadísticamente lo mejor no es eso. Lo mejor es efectivamente coger a la mejor persona y la que más te complementa para ese emprendimiento, ¿no? Es así, ¿no? Lo que pasa es que al final es verdad que como personas humanas pues tendemos a tirar mucho de las personas que conocemos y de las que nos fiamos. Así es. Tienes también en el libro un capítulo titulado «Tu trabajo no vale un problema de salud». Cuéntanos tu experiencia aquí, cómo te impactó y qué lecciones extrajiste. Sí, bueno, al final de mi etapa en este banco francés al que le vendimos la compañía, que se llamaba Boursorama. Boursorama es el equivalente a ING Direct en Francia. Bueno, pues hubo un cambio de management provocado por pues una serie de movimientos que se produjeron en la casa matriz, ¿no? El grupo Société Générale sufrió un shock a raíz de un problema que hubo con un trader que se llamaba Kerviel, ¿no? Está bien documentado. Y el banco, como consecuencia de ese problema, pues llegó a perder 5.000 millones de euros. Al perder 5.000 millones de euros, pues empezaron a cortar cabezas por todos lados. Hubo muchos movimientos en el management y entre ellos pues salió mi jefe, se fue a otro lado, que era la persona que había tirado de mí. Primero llegó otra persona que se llama Hugues Lebret, que es un gran emprendedor francés, que luego creó un banco y se lo vendió a BNP Paribas. Creó un banco que se llamaba Comnickel. Y después de salir esa persona, que salió porque escribió un libro sobre el proceso y no fue muy apreciado por el management de la sociedad, pues llegó una persona que era una persona de gestión por el miedo, ¿no? No sé si algunos de los oyentes se relacionarán, ¿no?, con esos jefes pues hipercontroladores que dejan muy poca libertad y muy poco espacio para pensar fuera de lo que ese jefe piensa. Este tipo de personas normalmente son personas muy inteligentes, pero muy controladoras, y son personas que si no cuentan contigo, pues lo hacen ver claramente delante de toda la organización, ¿no? Eso lo que produce es pues un efecto de bajada de la autoestima. Depende ya de cómo seas, pues te puede afectar más o te puede afectar menos. Hay personas, pues sabes, que lo que hacen es, oye, pues me cambio de empresa, punto pelota. Pero hay otras personas pues que no pueden cambiar de empresa o no quieren por diferentes razones, ¿no? Porque tienen responsabilidades familiares, porque
porque esa es la empresa de su vida, porque no se sienten seguros a la hora de cambiar de empresa. Esa bajada de autoestima que sufres por ese menosprecio, ¿no? Público, pues te puede afectar de diferentes maneras, ¿no? Te puede afectar pues emocionalmente, ¿no? Y llevarte al hospital con una depresión, te puede afectar pues físicamente y llevarte al hospital pues con una úlcera de estómago, o en el peor de los casos pues te puede llevar incluso a consecuencias más graves, ¿no? Yo creo que la lección ahí es efectivamente que hay que saber detectar cuando has llegado al punto en que tienes que dejar la empresa sí o sí, con todas las malas consecuencias que pueda tener ese cambio de empresa, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo o de pérdida incluso de autoestima o de problemas para volver a trabajar. No vale la pena tener un problema aún mucho más grave, ¿no? Que te lleve al hospital o que incluso te haga perder la vida. Y yo creo que, bueno, pues hay que saber reconocerlo, estar alerta y cambiar antes de que sea tarde. Sí, además antes costaba hablar de esto, ¿no? Por suerte se está normalizando hablar de salud mental en el trabajo y sabemos que gran parte del estrés laboral viene por tener malas relaciones sociales y muy especialmente con nuestro jefe o la persona a la que reportamos, ¿no? O sea, al final somos seres sociales y si esa parte no funciona, incluso si te gusta lo que haces, es muy probable que te termine pasando la factura a nivel de salud, ¿no? Sí. Y en tu caso, saliste después de esa empresa y decidiste volver a emprender por tu cuenta, montaste ETC, que nos comentaste antes, ¿no? Que era esa especie de TaskRabbit a la española, que no salió bien. Sí. Y quería preguntarte cómo tomas la decisión de que ya no tiene sentido seguir, ¿no? Porque muchas veces se nos dice esto de que hay que seguir, perseverar, y es verdad que con frecuencia quien la sigue la consigue, pero a veces no, ¿no? Y una retirada a tiempo es una victoria. O sea, ¿cómo saber cuándo estamos ante un obstáculo a superar y cuándo ante una señal de que ya no tiene sentido seguir? No sé, algún consejo que nos puedas dar aquí. Sí, es muy interesante. La mayoría de los asesores de emprendimiento o de los inversores te van a decir, no, hay que perseverar, el que persevera es el que acaba ganando. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Yo creo que hay un momento en que te tienes que poner un límite, ¿no? Y decir, oye, hasta aquí he llegado, porque no hay nada peor que obcecarte en una idea que no va a funcionar, estar en un mercado que no existe o iterar sobre un modelo de negocio pues que en realidad donde no hay nada, ¿no? O sea, en mi caso lo que no había era mercado, ¿vale? Yo había partido de una hipótesis equivocada, partí de un estudio de mercado realizado con una gran consultora internacional que me dijo si hay un mercado, ¿vale? Y partí del hecho de que TaskRabbit, efectivamente, que era el modelo americano, había levantado 50 millones de dólares de la época, ¿no? Luego te das cuenta pues que alguien levante 50 millones de dólares no significa absolutamente nada. Bueno, decías antes que la mitad de las empresas que levantan capital fracasan, o sea que es como lanzar una moneda, ¿no? Cara o cruz. Sí, y que aparte, bueno, pues si alguien le pone 10 millones de dólares a una empresa, pero el fondo tiene 1.000 millones, pues está haciendo una apuesta muy poco arriesgada, ¿no? Y en mi caso pasaron varias cosas. La primera es, como he comentado, era un negocio para conseguir... Además es un problema que no está solucionado todavía hoy. O sea, ¿dónde buscas un buen fontanero? ¿Dónde buscas un buen electricista? ¿Dónde buscas un buen, una buena persona para que lleve a tus hijos por la mañana al colegio? Bueno, pues eso no está solucionado. Lo único que puedes hacer ahora mismo es buscar en Google, ver si tiene estrellitas o no estrellitas, te fiarás más o menos de si las opiniones son buenas, malas o regulares, pero no hay un sitio que te solucione, ¿no? Tengo un buen profesional a un buen precio y además con un seguro, ¿no? El caso es que la competencia en este caso era el dinero negro. Cuando un fontanero va a tu casa, si el fontanero tiene que pagar impuestos, pues paga un 35% de impuestos, más un 21% de IVA, más un 15% que se queda a la plataforma, pues es un 70% que si se va al dinero negro, pues se lo reparten entre el cliente y el profesional, ¿no? Entonces es muy difícil competir con eso. ¿Cuándo me di cuenta que la cosa no tenía solución? Después de haber iterado un par de veces en el modelo de negocio, pero sobre todo en el momento que me enteré
por una parte, que hasta socios míos me acababan desintermediando, iba el fontanero bueno, ¿no? Y se quedaban con la tarjeta y la siguiente vez ya le llevaban directamente. Y por otra parte, en el momento que nos dimos cuenta también que aquellos profesionales que estaban facturando con nosotros 5, 6.000, 7.000 euros al mes, también nos desintermediaban, ¿no? Eso desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero aún así es verdad que, como tú dices, podría haber dicho, oye, iteramos otra vez, vamos a resistir, ¿no? Pero yo llegué a un momento que perdí la ilusión, ¿no? Y ese es el momento en que dije, no, esto ya hay que pasar a otra cosa, hay que cerrarlo. Y fue el momento en que perdí la ilusión por el tema, ¿no? Y ese es el momento de marcharte. Hay un libro muy recomendable, muy corto además, más corto que el tuyo, de hecho se lee en un par de horas, y es The Deep, de Seth Godin, creo que en español se titula El abismo, ¿no? Y habla justamente de esto, de cuando estás en ese punto bajo, ese deep, cómo saber si debes perseverar o abandonar, y tiene varias lecciones interesantes. La primera es que las personas exitosas abandonan, o sea, hay que quitar este estigma de que no podemos abandonar. Habla también de la importancia de comprometerse con los objetivos, pero ser flexible con los métodos y sobre todo entender qué hay al otro lado de ese abismo, ¿no? O sea, si es algo que realmente merece la pena o no. Y en tu caso decías que habías perdido la ilusión y eso es una señal clara de que no tiene mucho sentido continuar, ¿no? O yo recuerdo en lo personal algún proyecto que cuando se veía que era ya inviable, ¿no? Y decidías abandonar, pues más que pena o dolor, sentías alivio, como que ya no te aportaba nada el proyecto, y ese fracaso, entre comillas, además de darte lecciones, pues liberaba recursos económicos y mentales para dedicarlo a cosas que me motivaban más, ¿no? Sí, una de las cosas, esto ya de mi experiencia reciente como inversor, ¿no? Una de las cosas más terribles, y lo ves claramente, es cuando tú tienes un mercado que crece mucho, montas un negocio sobre un mercado que crece mucho, tienes muchas posibilidades de equivocarte, ¿no? Porque el mercado está creciendo. O sea, hoy hay 100 euros de mercado, mañana hay 200 y pasado hay 400. Ahí tienes muchas posibilidades de que te acabe yendo bien de una u otra manera. Cuando tú entras en un mercado que no crece, ¿no? Que hoy es 100, mañana es 100, pues la gente se da de tortazos por coger un poquito de cuota de mercado, y ni te cuento si no hay mercado. Si tú partías de una hipótesis de que había mercado y no lo hay, ¿no? Entonces, en esos casos, como tú contabas, lo razonable es parar. La lección aquí sería elegir bien el sector, ¿no? O sea, un emprendedor promedio en un segmento creciente seguramente tendrá más éxito que un emprendedor bueno en un segmento que está desapareciendo, ¿no? Correcto. Dicen esto de que las mareas elevan a todos los barcos, o también que cuando baja la marea ves quién estaba en pelotas, ¿no? Esa es la anécdota de Fraga, ¿no? La anécdota famosa de Fraga, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y mirando atrás, ya de manera general, ¿cómo crees que te ayudaron los fracasos a tener éxito en tus emprendimientos posteriores, o qué grandes lecciones destacarías? Sí, o sea, yo creo que me han ayudado muchísimo, ¿no? Lo primero es, una de las más importantes es asumir que cuando las cosas no van bien, pues oye, que la culpa en gran parte es tuya, que lo puedes hacer mejor, que tienes que trabajar de manera diferente, o que tienes que pedir ayuda, pero que tienes que hacer algo diferente, y que las cosas no pasan en general por mala suerte, que también puedes tener mala suerte, ¿eh? Pero que además de la mala suerte, normalmente cuando las cosas no van bien, tú tienes parte de la culpa, ¿no? La segunda es, efectivamente, yo después, para Indexa y Bwater, elegí muy bien a mis socios, me aseguré muy bien de que veíamos la vida de la misma manera, que así es, la vemos, es un emprendimiento a largo plazo, sin prisas, donde no hemos querido asumir muchos riesgos, donde hemos levantado muy poco dinero, mucho menos que todos los competidores de Europa, y donde vemos las cosas de manera muy parecida, tanto nosotros, los emprendedores, como los inversores, ¿no? Son inversores también de largo plazo que están alineados con nosotros. Obviamente me preocupé mucho de que la cultura de la empresa fuera una cultura fuerte, ¿no? Y que la compartiéramos, pues una cultura de donde el cliente es lo primero, donde la transparencia es radical, donde el largo plazo prima sobre el corto plazo.
y me aseguré mucho de que pues los tres emprendedores compartíamos la misma visión, ¿no? También no he doblado la apuesta, no, ni estoy endeudado, ni he comprado acciones endeudado. O sea que yo creo que sí, o sea, todas esas grandes lecciones, esos grandes palos que me he llevado a lo largo de los últimos 20 años, bueno, pues los he aprendido y desde luego no los he repetido. Y hay que darle la perspectiva adecuada a todo, ¿no? O sea, si lees, por ejemplo, que solo el 10% de las empresas tienen éxito, podrías pensar por un lado, qué difícil es esto, no lo voy a intentar. O pensar por otro que si creas 10 empresas, las probabilidades de éxito son muy grandes, ¿no? Y ni siquiera harán falta seguramente 10 intentos, porque en cada intento aprendes y mejoras las probabilidades de éxito en la siguiente oportunidad, ¿no? Hay una estadística que te iba a contar que creo que es muy interesante y muy ilustrativa. Esto es del mercado americano, que es donde hay más números, ¿no? Pero el emprendedor que tiene más probabilidad de repetir éxito es el que ya tuvo éxito antes, ¿no? Ese es el que más probabilidad de éxito tiene. Pero el segundo que tiene más probabilidad de éxito es el que fracasó antes, ¿vale? Tiene mucha más probabilidad de éxito que el que nunca fue emprendedor, el que emprende por primera vez, ¿no? Y es por eso, es porque esos aprendizajes te los llevas contigo el resto de tu vida. Correcto. Y, por ejemplo, están muy endiosados los billonarios jóvenes, ¿no? Los Mark Zuckerberg y compañía. Pero si miras estadísticas, las empresas fundadas por personas de 45 o 50 años tienen mucho más éxito que las fundadas por veinteañeros. Y en parte es porque han acumulado más conocimiento, tienen más contactos, también más fracasos y, por tanto, más lecciones. Sí, posiblemente tus oyentes no se lo crean, pero la estadística, que sí que la tienen en el mercado americano, es que la probabilidad de éxito de los emprendedores de tecnología crece con la edad hasta llegar a los 60 años. O sea, el emprendedor de 60 tiene más probabilidad de éxito que el de 59, que tiene más probabilidad de éxito que el de 58, que tiene más probabilidad de éxito que el de 33. A partir de los 60 sí que empieza a bajar la probabilidad de éxito, pero estoy seguro que la mayoría de la gente pues apostaría a que por encima de los 30 años pues que las cosas van peor, ¿no? O sea que tienes todavía unas cuantas empresas exitosas que fundar, Ramón, tienes tiempo. Exactamente. Y ligado con esto, y ya para ir terminando, ¿qué cosas dirías que te dan propósito a día de hoy y cómo ha ido cambiando este propósito desde tus inicios? Mi propósito para la vida es hacer feliz, ¿no? Pues a las personas que tengo más cercanas, que es lo que me hace feliz a mí, no por otra razón, que pues en concreto los más cercanos son pues mi mujer y mis tres hijas, ¿no? Y luego pues mis círculos más cercanos, mis amigos, etcétera, ¿no? Luego ya en lo profesional, a mí lo que me hace feliz es lo que he contado al principio de la entrevista, ¿no? Lo que me hace feliz es, me creí lo que me contaron en Estados Unidos, ¿no? Que si eres emprendedor, pues que tienes la oportunidad de cambiar el mundo. Así lo creo. No es que no se pueda cambiar el mundo siendo el presidente o el consejero delegado de una empresa del IBEX 35, que por supuesto que sí, pero como emprendedor yo siento que tenemos más la manija de la estrategia, ¿no? Podemos influir más en la estrategia de las cosas y podemos dirigir las empresas, ¿no? Pues hacia sitios donde pensamos que podemos poner nuestro granito de arena cambiando el mundo. ¿Cómo cambió desde el principio a ahora? Pues mucho. Yo hasta que me fui a Estados Unidos, pues lo que quería era ser un gran directivo de una gran empresa y que me pagaran muy bien, ¿no? Y después de volver a Estados Unidos, pues lo que quería era cambiar el mundo, ¿no? Cada uno en la medida de lo posible y a su nivel, ¿no? Perfecto, Ramón, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias de verdad por compartir todas tus experiencias en el ámbito del emprendimiento, que creo que son aplicables a la vida en general. Y antes de despedirnos y conectando con el tema del propósito, destaco que todos los beneficios del libro van a la ONG Ayuda Efectiva de Pablo Melchor, que estuvo aquí en el podcast hace unos meses, que tiene también un pasado emprendedor y que está haciendo una gran labor salvando vidas literalmente con este proyecto. Así que gracias también por contribuir. Y nada, y muchísimas gracias por dedicarle también unos minutos a Ayuda Efectiva. Gracias a ti.